Shalom, Ubrajá, paz y bendición para toda la Quejilá mundial. Les saludamos. Estamos transmitiendo desde Cielos Abiertos Ministerios, acá en Ciudad Mendoza, Veracruz, el Valle de Orizaba, un valle profético que el Eterno ha querido en su corazón levantar. Estamos en medio del Shabbat, todavía no oscurece, estamos cerca del ocaso, pero nos estamos gozando con todos los hermanos de aquí, de esta Quejilá, y les mandamos a toda la Quejilá mundial fuerte abrazo y un feliz Shabbat Shalom. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Romanos, la carta a los Romanos enviada por Rab Shaul, y bueno, acabamos de estudiar el capítulo 8 la semana pasada, y hoy vamos a meternos de lleno al capítulo 9. Solamente para darle un repaso rápido a Romanos 8, vimos en el pasado Shabbat lo que es aprender a tener una vida victoriosa. ¿A partir de qué? Del Ruach, del Espíritu Santo, por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. Por medio de él entendimos que somos más que vencedores. Entendemos cuál es la identidad de nosotros, que estamos regresando como el hijo pródigo, como ese Efraín que se fue, malgastó su dinero y que está regresando una vez más a la casa del Padre. Ahora sí podemos decir que tenemos una verdadera identidad. Amén. Y es bajo ese contexto de identidad que hoy nosotros somos más que vencedores. Nos llama la palabra que somos coherederos en Yeshua, ¿sí? Si es que igual padecemos juntamente con él. Entonces, hermanos, nos gozamos, que es un privilegio estar con cada uno de ustedes. ¿Cómo se siente? Para pasar la experiencia a todos los hermanos, hay mucha Quejilá mundial que nos está escribiendo, y hay varias partes del mundo y en varias naciones que no han encontrado un lugar donde congregarse, donde guardar pactos. Yo les animo, mis hermanos, que sigan orando a Hashem, que el Eterno nos va a poner ese lugar. Y mientras, bueno, vamos a compartir con amor todos estos estudios que no vienen del hombre, vienen del corazón del Padre. ¿Y esto es para qué? Para que usted esté recibiendo la palabra que viene del corazón del Padre. Nos sentimos muy, muy, muy gustosos porque hay personas que nos están escribiendo vuelvo a repetir, de otro lado, de Estados Unidos, de otras naciones, y están siguiéndonos y están aprendiendo en estos estudios sistemáticos que estamos dando verso por verso, lo cual a mí me llena de mucha satisfacción, de mucho gozo, porque nada de lo que ustedes hagan para el Eterno va a ser en vano. ¿Cuántos creen eso? Así que bueno, pues les animo que sigamos creyendo en el Eterno, que sigamos avanzando, que al final la gloria solamente es para Él. Amén. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a meter de lleno a lo que es el capítulo 9. Y bueno, saquen su Torah. Entonces vamos a meternos de lleno al capítulo 9. Vamos para allá. ¿Y de qué trata el capítulo 9? Pues apunte usted, por favor. De lo que trata es de Israel como el pueblo elegido de Yahweh. Esa es la antesala, la puerta para el capítulo 11. Y voy a tomar un poquito aquí el tema. Lo que yo les explicaba yo el miércoles, porque quizás lo he explicado y a veces no lo han captado la primera. ¿Cuál es el contexto de la carta a los romanos? Number one, que no fue dirigida a los romanos como tal. Es decir, cuando decimos, fue enviada a los romanos, pensamos o bien en el ejército romano o bien en la iglesia romana. No, nada que ver. Se levantó una fuerte congregación, una sinagoga en Roma que era liderada por judíos. ¿Cuál es el problema aquí? Lo voy a volver a repetir, que cuando esta sinagoga liderada por los judíos empiezan a llegar gentiles para abrazar los pactos,
empieza a haber problemas un poquito como en Gálatas los vemos también. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es aquí el meollo del asunto? Que los judíos son expulsados de Roma. Y al irse los judíos, tanto los judíos como los prosélitos, ya les dije quién son los prosélitos. Los prosélitos son los ex gentiles convertidos al judaísmo. Bueno, esos como ya eran judíos, ¿qué pasó? También se van, son expulsados de Roma. ¿Quién se queda ahora entonces a cargo de la sinagoga en Roma? Los recién convertidos, que no habían tenido todavía tanto estudio de Torah. ¿Qué hace? Que bueno, que hacen una revolución. Al regreso una vez más, cuando se les permite regresar a los judíos a Roma, se encuentran que los que habían levantado la sinagoga, ¿quién estaba comandando ahora? Los nuevos creyentes. Y bueno, se armó un gran problema, de tal manera que entonces Shaul se entera y dice, voy a tener que enviar una carta para aclarar muchas cosas. Entre de esas cosas, que hoy la cristiandad, la iglesia romana saca una doctrina del capítulo 11. Le conocemos como la teoría del reemplazo, la doctrina del reemplazo. Es decir, Yahweh quitó a su pueblo Israel y ahora levanta a otro pueblo espiritual llamado cristiandad como el pueblo espiritual, el nuevo Israel. Eso es una teoría completamente romana. No sucedió así, todo se debe a una mal interpretación. Por eso Pablo, ¿qué hace? Envía la carta para decirles, no, hay un pueblo elegido nada más, hay uno solo. Y por eso este capítulo nuevo es muy importante para que podamos entender, número uno, si hay un pueblo, cómo se llama, y no hay otro más que el pueblo de Israel. Ese es el pueblo elegido de Yahweh. Y Pablo va a aclarar muchas cosas para que no haya que a Chuchita la bolsearon, ¿sí? Porque se saca un texto de contexto del capítulo 11, como diciendo que ¿cómo se llama? Los olivos silvestres son injertados en lugar de las ramas naturales. Esa es una mentira, y ahorita lo vamos a ver. Por eso Pablo aclara eso. Yo les decía el miércoles, si Pablo ¿de qué predicaba? Pablo predicaba de la Torá. Pablo no predicaba el Nuevo Testamento. ¿Por qué no predicaba el Nuevo Testamento? Porque todavía no estaba escrito. Él predicaba y no predicaba en una escuela dominical. No predicaba en una iglesia dominical. No predicaba sino en las sinagogas. Y en las sinagogas era judaísmo. Eran de judíos. Y si Pablo no predicaba del judaísmo de la Torá, no lo podían recibir. Tenemos que ver ese contexto. Pablo, ¿qué predicaba entonces ante una sinagoga judía? Predicaba del Mesías. Hablar del Mesías no era hablar en contra de la Torá, porque la Torá recibe al Mesías. El problema era que había una tremenda demanda de mal interpretación. Entonces se ha pintado a Rab Shaul como un hereje, como un loco. Piense tantito, si ahorita que estamos hoy celebrando Shabbat, supongamos que es una sinagoga, está lleno de judíos, de prosélitos, de gente que está abrazando el pacto. ¿Ustedes creen que en una sinagoga van a recibir a alguien que no conocen? ¿Alguien que vaya a predicar algo diferente a la Torá? Claro que no. Entonces aceptaban a Pablo. ¿Por qué? Porque él era un rabino y predicaba de la Torá. Y era judío. ¿Sí me explico? Desde ahí vamos entendiéndonos. Entonces, muy importante que hoy vamos a ver cuál es el pueblo elegido de Israel. Y se van a caer más velos de lo que tú crees. Número 2, también vamos a ver el misterio de las dos casas. Se da cuenta que ya lo tomé en capítulos pasados, el misterio de las dos casas. Pero ahí Pablo va a poner como el fundamento para que podamos entender de qué se va a hablar en el capítulo 11. Si hay un pueblo, sabemos que es el pueblo, que es Israel. Y dentro de Israel hay ese misterio de las dos casas que se le reveló a Rab Shaul. Lo vemos en Gálatas, lo vemos en Filipenses, lo vemos en varios pasajes de la Torá,
que ese misterio que se le reveló a Rab Shaul. Amén. Bueno, ahí puse una bandera ondeando. Y vámonos ahora sí al 9:1 y 2. Dice así: verdad digo en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh. Fíjate cómo estaba el sentir de Rab Shaul, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él se sentía mal, con mucha tristeza, y te vas a entender por qué. Mucho tiene que ver con las malas interpretaciones, lo que se estaba trayendo para en ese entonces, y vamos a entender muy clarito el por qué. 9:3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué es anatema? Ya lo he enseñado. Maldición o cosa maldita. Ser maldición, dice, separado de Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ahí va a empezar a defender lo que es ser un israelita. Dice: deseara yo ser anatema, separado de Mashiach por amor a mis hermanos. Fíjate por qué lo decía. La versión Kadosh dice así: que deseara ser yo mismo maldecido por Yahweh y separado del Mashiach, si esto ayudara a mis hermanos, mi propia carne y sangre. ¿Quién serían su propia carne y sangre? Todos sus familiares, la casa de Judá. Pero vamos a entender el misterio ahí. Sigo. O sea, usted lo puede apuntar y si no lo puede usted bajar. Sigo. Fíjate lo que dice Éxodo 32, 31 al 32. ¿Por qué? ¿Qué significa ser separado de Mashiach? ¿Por qué decía, quisiera ser separado de Mashiach? Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raéme ahora de tu libro que has escrito. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Bueno, que por la desobediencia y el pecado, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel levantó un becerro? ¿Y qué hizo Moshe? Intercedió a favor de ese pueblo para que no trajera destrucción. Pablo está casi en la misma condición, sabiendo que tanto judíos como gentiles, que ahí es donde vamos a descifrar las dos casas de Israel. ¿Quiénes eran los gentiles? Las 10 tribus dispersas de la casa de Israel. Y vemos que en los primeros capítulos estaba hablando Shaul que no había justo ni aún uno. Es decir, expuso la condición espiritual de los gentiles y expuso la condición espiritual de los judíos. Y todos estaban en pecado. ¿Sí? Bajo ese contexto estaba diciendo: quisiera yo que el Eterno, por amor a mis hermanos, me quitara de su libro, que me hiciera cosa maldita. Fíjate el amor, y es el amor que tenemos que tener tú y yo. Porque muchos de nosotros, ¿qué pasa, hermano? Lo digo con mucho respeto. Venimos a Yeshua como nuestro Mashiach y viene un espíritu de soberbia. Y ahora decimos: ya somos más que todos los incircuncisos filisteos que están allá afuera. ¿Se dan cuenta? Ese es un espíritu de soberbia. No tiene que estar. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo decía: por amor a mis hermanos, por amor yo quisiera que si yo mismo fuera anatema para alcanzarlos, pero no se puede. ¿Se dan cuenta? Que tenemos que tener ese espíritu de humildad. No venir en la soberbia, en el orgullo. Yo lo digo con mucho respeto. Hay muchas páginas ahorita en el Facebook que, bueno, pues ya se llaman como comunidad mesiánica o sea, no sé, quejilás, qué sé yo. Y veo que muchos hermanitos nuevos hacen preguntas que no conocen, por eso hacen las preguntas. Y les tiran, ahí en esos, ¿cómo se llama? En esos grupos les tiran como no tienen ni idea.
algunos, no todos, los ofenden. Y no tiene que haber ese concepto en nosotros. Yo te vuelvo a repetir, tú y yo estamos aprendiendo aquí. ¿Por qué? Para que ese amor, con el amor que el Señor nos proveyó, nos resguardó, nos provió hasta este tiempo, tú y yo, con ese mismo amor salgamos y llevemos esa luz de la Torah, como se está dando, de la menorá, y seamos luz a las naciones. ¿Sí? Toca al de junto y dile, tú no puedes creerte más que los otros. Ahora, el capítulo 11 habla de ser injertados al olivo natural, pero fuimos injertados por misericordia, por Rajamín. Ahorita lo vamos a ver, por misericordia, no porque te lo mereces. ¿Quién de acá puede decir, yo fui injertado porque me lo merezco, porque estoy bonito, porque estoy bonita? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Por misericordia. Ahora tienes que alcanzar a las demás almas por misericordia. El código real dice así: al punto que he rogado que mi alma sea raída completamente de su raíz espiritual, desgajado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes biológicos. Y ahorita vamos a ver ese sentir que había en Shaul. El 9.4 dice que son ¿qué? Israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas. Présteme mucha atención, por favor. Si nosotros no somos Israel, no pertenece a nosotros la adopción, la gloria, el pacto, la Torah, el culto y las promesas. Cuando nosotros decimos somos el Israel espiritual, esto es decir, la cristiandad, somos el pueblo elegido. ¿Sabe que el pueblo nunca desechó Elohim a su pueblo? Nunca. Aquí está diciendo Pablo. ¿Cuál es la adopción? ¿Se acuerdan que en el pasado capítulo vimos que había dentro de nosotros el Ruach HaKodesh, que clamaba que somos adoptados? ¿Clamaba qué? Abba, Padre. Abba, ¿se acuerdan? Entonces, ¿quién es el que es adoptado? ¿Un movimiento religioso? ¿Una denominación religiosa? ¿Una iglesia por nombre? ¿O es un pueblo, una nación? ¿Quién serán los adoptados? La nación. ¿Y la nación de quién? De Israel. Ahí mismo Pablo pone el fundamento. Entonces, ¿qué son los israelitas? ¿Qué les pertenece a los israelitas? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. ¿De cuál ley? De la ley divina, de la Torah, el culto y las promesas. Fíjate cómo dice la versión Kadosh. El pueblo de Israel, fíjate, de ellos es la adopción como hijos de Yahweh. La Shejinah, es decir, la gloria, ha estado con ellos. Los pactos, ¿qué? Son de ellos. De la misma forma, la Torah fue dada a ellos al servicio del templo y las promesas. El servicio del templo y las promesas. ¿Cómo nos vamos a jactar si no somos Israel, que todo eso nos pertenece a nosotros? ¿Te das cuenta? ¿Qué decíamos antes como una denominación cristiana? ¿Qué se decía? No, pues, como hace un rato yo decía que cuando decíamos que el Eterno habita en medio de la alabanza de su pueblo, y pensábamos como cristianos que Él estaba habitando ahí, pero ¿cuál es la traducción? Que Yahweh habita en medio de la alabanza de Israel. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de quiénes son los pactos? De Israel. ¿Podemos cambiar eso? ¿Verdad que no? Sigo. La traducción, lenguaje actual, me gustó mucho como dice, fíjate, la lenguaje actual. Ellos son el pueblo, ¿qué dice? De Elohim, que Elohim ha elegido. A ellos Elohim les dio el derecho de ser sus hijos. Elohim ha estado con ellos, les ha mostrado su gran poder, hizo pacto con ellos y les dio ¿qué? Su ley, les dio su Torah, les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas.
les dio su ley, les dio su Torah. ¿Qué pasa en la cristiandad cuando decimos la ley quedó abolida? ¿Será bíblico eso? Cuando el mismo Yeshua dijo, no he venido a quitar, no he venido a abolir, he venido a cumplirla. Mateo 5, 17 al 19. Ahora, cuando alguien te enseña que la ley ya no, que ya pasó, pues ¿de qué estábamos hablando? ¿Cuántos saben que solamente hay una misma ley? Una misma ley, tanto para el natural como para el extranjero. Vámonos rápido a Números 15, 16. Números 15, 16 dice así: una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero con que vosotros mora. Amén. Levítico 24, 22 dice así: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Y sin duda, una que me llamó mucho la atención, Éxodo 12, 49. Fíjate cómo dice, muy clarito. ¿Cómo dice? Una misma ley, una misma Torah será para el natural y para el extranjero, es decir, para el gentil. Está más que claro. Tanto el natural, ¿quién es el natural? Israel. ¿Quién es el extranjero? Los gentiles que se han dispersado entre las naciones. Es una sola ley. Acá dice, los gentiles, bueno, van a tener el Nuevo Testamento. Y los naturales solamente el Antiguo Testamento. No, es una misma ley. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué error del Eterno nos está sacando? Sigo. 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Aquí voy a resaltar esto. Fíjate cómo dice, de quienes son los patriarcas, está hablando al pueblo del pueblo elegido, y de los cuales según la carne vino ¿quién? Mashiach. ¿Y qué dice? El cual es Elohim sobre todas las cosas. O sea, Yeshua es Elohim. ¿Sí estamos de acuerdo? Bendito por los siglos. Amén. Código Real dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Elohim, que es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Está describiendo al pueblo de Israel. Entonces, me impresiona mucho este versículo que reconoce a Mashiach como el Elohim de todas las cosas, sobre todas las cosas. Qué tremendo. Yeshua es Yahweh, está muy claro. Y Yahweh es Yeshua. ¿Eh? Seguimos. 9:6. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay aquí como que nos metemos como en una camisa de 11 varas. ¿Cómo que no todos los que son de Israel son israelitas? Vamos a entender este concepto. Fíjate lo que dice la versión Kadosh. Pero por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh ha fracasado, porque no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. No todo en Israel son Kadosh, porque hay una cultura asimilada que viene ¿desde cuándo? Bueno, viene desde Grecia. Desde Grecia, y luego pasó Roma, ¿verdad? Que se asimilaron toda esa costumbre pagana. Entonces, ¿qué está diciendo Shaul? No porque tú seas israelita significa que eres salvo. Es lo que te está tratando de decir. No significa que si tú eres israelita ya con eso eres salvo. Pregunto aquí, ¿todos los judíos son salvos? ¿Verdad que no? Hay un medio. ¿Cuál es el medio de salvación? Yeshua. Es lo que se está refiriendo Shaul, para que vayamos entendiendo. ¿Qué dice el Código Real? Este dolor no significa que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son parte de Israel. A eso se está refiriendo. Es decir, hermano, tú y yo que estamos encontrando nuestra verdadera identidad y ya somos Israel, no significa que por eso vas a ser salvo.
¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Cómo voy a ser justificado delante de Yahweh? Ya lo vimos en el capítulo 2 de Romanos. ¿Cómo voy a ser justificado delante de Yahweh? Dice, no son los oidores los justificados delante de Yahweh, sino los hacedores son los que son justificados delante de Yahweh. ¿Cómo me voy a justificar? Que por medio y misericordia y gracia de Yahweh a través de Yeshua, hoy estoy abrazando pactos. Lo que estoy escuchando lo estoy llevando por obra. ¿Sí me explicó? Amén. 9:7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Yitzhak te será llamada descendencia. ¿Quién me puede explicar esto? Acuérdate que hay una nación o naciones que vienen de Abraham. Ismael. A eso se está refiriendo. ¿Quién fue el primogénito, por decirlo así, de Abraham? Ismael. No fue Yitzhak. Fíjate cómo dice. Ni por ser Sera de Abraham son todos Bene Israel, sino en Yitzhak te será llamada Sera. Ahora, ya lo he explicado, Ismael también fue prosperado. Pero desgraciadamente, ¿qué pasa con Ismael? Está reclamando su herencia. ¿Quién es Ismael? Ismael son las naciones árabes. Es el Islam. ¿Dónde está hoy Ismael? Ya está posicionada en Jerusalén. Esaú, por su parte, que también lo va a mencionar, Esaú también por su parte está ya en Israel, en Jerusalén, reclamando su herencia. Entonces, no porque sea descendiente biológico de Abraham, significa que es parte de la promesa. Porque Ismael, el Islam, no es parte de la promesa. Sigo. 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pregunto, ¿nosotros seremos hijos de la promesa? Claro. Nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. El nombre verdadero, estas se las recomiendo. Por ahí anda Ángel. ¿Esa verdad que tú la tienes, hijo? Se las puedes pasar a los hermanos, ¿no? Y la bajan. Los que no están suscritos ¿cómo se puede decir? Añadidos a la familia Cam, por favor, le dan su teléfono a mi esposa y lo añadimos porque le estamos pasando las noticias y todo eso. Los recursos como ahorita el de Ángel, para que usted lo pueda tener. Dice así el nombre verdadero. Esto es, los que son hijos de la carne no son los Benei Yahweh, sino los Benei Brit, son considerados como la Sera. ¿Qué son los Benei Brit? Los hijos del pacto. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante que tú y yo estemos abrazando pactos. Y ¿cuántos nos consideramos de la descendencia biológica de Abraham? Y si somos Israel, ¿qué tenemos que estar haciendo? Abrazar pactos. 9-11. Porque porque la palabra de la promesa es esta, fíjense. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Yitzhak, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, nadie puede llegar a ser salvo por las obras. A eso se refería, sino por el que llama. Yo soy salvo ¿por quién? Por el que me está llamando. Dice la palabra, dice la Torah, que nadie puede ir al Padre, al Abba, si no es por medio de él, de Yeshua. Pero también dice la Torah que nadie puede venir al Hijo si es que el Padre no lo llama. Bendito sea el Eterno que hoy nos está llamando. Bendito sea el Eterno que hoy nos está llamando.
Sigo. Fíjate lo que dice el Código Real en el versículo 11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o la desobediencia, para que el propósito de Elohim conforme a la elección permaneciese, porque Él llama, no por lo que el hombre haga por sí mismo. Ya había ya había bendecido en la simiente de Abraham, antes que viniera Isaac y Jacob, ¿sí? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Shaul? Porque en tu gen serán benditas las naciones de la tierra, en tu descendencia, en tu cera. No tratándose de muchas, como si fuera de muchas, sino de una sola, de Yeshua. La promesa ya estaba desde los lomos de Abraham. ¿Qué son los lomos, hermanos? Para que me puedas entender. ¿Alguien sabe dónde están los lomos? En esta parte de aquí. A ver, varón, tócate esta parte de aquí. Esta parte. Ahí está tu cementera. Desde aquí, el Eterno ya está bendiciendo tus lomos. Así le hizo Abraham. Desde ahí ya estaba bendiciendo los lomos de Abraham. Sigo. 12 y 13. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién era el primogénito? ¿Esaú o Jacob? Esaú. Pero fíjate, vamos a entender el contexto. Bueno, esto lo vemos en Malaquías, capítulo 1, versículo 2 al 3. Vámonos rápido para allá. Malaquías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. De hecho, la palabra de donde proviene, la descendencia de Esaú o de Saf, Edom, rojizo significa. ¿Cómo son las arenas del desierto de Egipto, por ejemplo? Rojas. Entonces, todo se va conectando. Ahora fíjate, la palabra aborrecí no es en el sentido estricto del término, sino más bien para indicar el plan redentor de Yahweh. Jacob era el que mejor calificaba para este propósito. El Eterno, en su estado de omnisciencia, conocía que Saf no calificaría para este fin. No en el contexto de decir, ese lo aborrezco, sino de acuerdo a su omnisciencia. ¿Cuándo saben qué es omnisciencia? Que sabe todo. Sabía que Esaf no era el que iba a cumplir el propósito. En este caso, aquí vemos el término Bejor. ¿Quién era el Bejor aquí? Jacob. Y de Jacob viene Israel, la nación de Israel. Hoy Esaf, para que tú me puedas entender quién es Esaf, ya lo he explicado mucho. Voy a subir el estudio, pero para que puedas conectar, es Roma. Todo lo que es Roma, la iglesia romana es Esaf, para que me puedas entender. Hoy la iglesia romana ya está en Jerusalén, ya está puesta. Hoy el Islam ya está en Jerusalén, ya está puesto y dispuesto. Entonces son partes que a veces no entendemos y ya no he hablado mucho, pero voy a subir esta enseñanza muy, muy bonita sobre lo que le estábamos hablando. Sigo. 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Pues a Moshe dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En Éxodo 33, 19 dice así, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pocas palabras, de él es la voluntad. Y ahorita vamos a hablar un poquito del corazón endurecido. ¿Cuántas personas usted ha hablado la verdad
¿Y cuántas personas su corazón sigue endurecido? Es más, ¿cuántos de nosotros empezamos con un corazón endurecido? ¿Sabes que por la fuerza del hombre nunca van a ser el deseo de acercarte al Padre? Nunca. ¿Por qué? Porque no hay un corazón circuncidado. Y ahorita lo vamos a entender. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. He escuchado, hermanos, literalmente, según ellos, saberse toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero sus obras no tienen nada que ver y siguen todavía en la oscuridad. Dicho sea de paso, todo aquello que no esté a la luz de la Torá, dile al de junto, todo aquello que no esté a la luz de la Torá es ocultismo. ¿Sí? Si una doctrina no está a la luz de la Torá, sigue en el ocultismo. Por eso tenemos que salir del ocultismo. El nombre verdadero dice así: así que no es del que quiere, ni del que lucha en la carne en ser israelita, sino al que Yahweh nuestro Eloa le muestre Rahamín. Entonces una persona que, misericordia, Rahamín es misericordia, no es del que lucha en la carne en ser israelita. Por eso, acuérdense, yo no estoy en contra de los atavíos de casa de Judá, pero si yo dijera, me voy a poner todos los atavíos de casa de Judá y ya por eso soy israelita, lo estoy haciendo con mi propia fuerza, en la carne. No es la apariencia el que te hace ser judío, lo dijo Shaul. No es la apariencia. ¿Qué es lo que te hace ser judío? El corazón. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Sigo, vámonos. 9:17. Dice así: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Kadosh dice así: porque el Tanaj dice a Faraón, es por esta misma razón que te he mantenido vivo, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Alguien a lo mejor tiene la duda que es Tanaj. Tanaj, bueno, es todo el Antiguo Testamento. Torah, Nevin y Ketuvim, Tanaj, ¿sí? Eso es lo que significa Tanaj. Sí. 9:18. De manera que de quien quiere, vuelve a decir que tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así está tu corazón, así estaba tu corazón. Ay, no quiero guardar Shabbat. Ay, el pastor nomás está dice y dice. Ay, la misma cantaleta. Ay, ya no lo soporto. Ay, y parecías la llorona. Ay, y ay, o el llorón. Ay, pero ya estás aquí guardando pactos, qué bueno. Ahora fíjate, el endurecimiento de un corazón, de un lev, de un corazón, nunca antes se presenta sin previas oportunidades de teshuvá. Porque cuando decimos, pero ¿cómo el Eterno endurece el corazón de alguien? ¿Qué tal si él quiere guardar los pactos? El endurecimiento de corazón nunca viene, escucha, sin antes tener oportunidades de hacer teshuvá, de hacer arrepentimiento. ¿Faraón tuvo oportunidad de hacer teshuvá? Muchas. ¿Y qué hizo? No. Entonces vino el Eterno y endureció el corazón. ¿Qué dice el Salmo 95:8? ¿Qué dice? Fíjese, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Qué hizo el pueblo en el desierto? Endureció su corazón, aunque veía las manifestaciones sobrenaturales del Eterno. Una lumbrera en medio del desierto que los calentaba, una columna de fuego por las noches. En el día, una nube que los cubría. Abrían la boca y venía y caía maná. Y empezaron ellos, ¿qué? A quejarse, a murmurar. Usted también, yo sé que se queja en casa. Ay, el pastor dura todo el día, quiere que estemos allá. Ay, quién sabe qué. Y todo eso. No se endurezca, dice. No endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3,
12 y 15 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros que corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros que cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué se endurece el corazón? Por el engaño del pecado. El 14, porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Un corazón, vuelvo a repetir, endurecido nunca viene sin primero el Eterno dar oportunidad de arrepentimiento. Por ejemplo, en el caso de Yeru, ¿no? Le hemos estado hablando y ella está prestando su corazón al arrepentimiento, ¿no? 9, 19 y 20. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Es decir, pues entonces ¿por qué lo va a inculpar si él endureció su corazón? Y vuelvo a repetir, el contexto es que nunca endurece sin antes darte una oportunidad previa. ¿Cuántos de aquí les hablaron de la palabra antes de que ustedes aceptaran? ¿Cuántas veces lo rechazaron? ¿No? Yo fui uno que rechazó, pero llegó el Eterno y en mi corazón hubo ese arrepentimiento genuino y hoy estamos aquí. Tanto de tal manera que solamente me dedico a servirle de tiempo completo. Ese es mi trabajo. El 20 dice, mas antes, oh hombre, fíjate, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Ustedes creen que el barro de decirle al alfarero, oye, no me hagas así? ¿Verdad que no? Fíjate lo que dice Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor. ¿Qué ha pasado muchas veces en los corazones de mucha gente que se ha dedicado a pelearse con el Eterno? Y hacer preguntas como si nosotros somos trapos de inmundicia, hermanos. Somos polvo que vuelve al polvo. Él nos formó. ¿Quién somos nosotros para poner pleito? ¿Quién? Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Fíjate lo que dice Jeremías, Yermillah 18:6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Yahweh. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces Yahweh aquí juega un papel. ¿Qué hizo con las dos casas? A las dos quebrantó. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Primero fue casa de Israel, la casa del norte, que la llevó cautiva por los asirios. Nunca más volvieron a Israel, perdieron su identidad. Nadie sabe dónde está, solamente él. Y después vino la desobediencia de casa de Judá. ¿Qué hizo casa de Judá? Que igual no quiso obedecer. ¿Y qué vino entonces? Un episodio de esclavitud por 70 años por el reino de Nabucodonosor, por Babilonia. Después de 70 años, casa de Judá vuelve a regresar. ¿Qué hizo? El alfarero moldeó, volvió a quebrantar y volvió a hacer. Ese es nuestro creador. Por eso nosotros podemos estar echando pleito con él. ¿Verdad que no? 9:21. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ayer explicaba yo esto en la casa de unos hermanos que estábamos celebrando Shabbat en la noche, cenando, que me dieran una tacita y tenía la forma de un corazón. Entonces esa tacita no tiene potestad para decirle al que lo formó, oye, ¿por qué me hiciste en forma de corazón? No tiene potestad, tampoco nosotros.
Pero fíjate cómo dice en el Código Real. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Cuántos dicen que sí tiene potestad, no? Dice, para hacer de la misma masa un vaso para uso sagrado y otro para uso secular. O sea que el Eterno tiene potestad para hacer lo que Él quiera de acuerdo a su voluntad. ¿Quiénes somos nosotros? Y ahí puse un alfarero. Fíjate cómo moldea y de alguna manera vuelve a destruir y vuelve a formar. Entonces el alfarero, imagínate que la pieza de barro le dijera al alfarero: no quiero que me trabajes así, hazme 90, 60, 90. No me gusta cómo me estás haciendo, ¿no? ¿Se dan cuenta que no tiene ninguna potestad el barro sobre el alfarero? Levanta tu mano y dile: Padre, quebrántame y vuélveme a hacer. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Haz en mí tu perfecta voluntad, porque yo sé que esa es la mejor, la necesaria, tu voluntad en mí. Y muchas veces por eso no avanzamos, porque nos encontramos peleando con el Eterno. Los chinos quieren ser lacios, los lacios quieren ser chinos, los bajitos quieren ser altos, los altos no quieren ser tan altos, los güeros quieren ser morenos, los morenos queremos ser claros, los que tienen una unción para tal trabajo dicen: quiero tener esta unción, la que tiene el hermano o el pastor. Todos aquí somos un cuerpo, somos miembros diferentes entre sí, con propósitos iguales, pero diferentes entre sí. Y entonces fíjense, les voy a dar un secreto de cómo ser un hombre y una mujer prósperas en el Ruach HaKodesh. Muchas veces pedimos de acuerdo a nuestra voluntad, y el Eterno no te la da porque no te conviene. Pero cuando tú te rindes y dices: hasta aquí, Padre, he caminado, me rindo ante ti, haz en mí tu voluntad, ¿sabes qué va a pasar? Entonces viene la prosperidad. Lo mismo pasa cuando una persona, escúchame, cuando una persona no perdona. Una persona que no perdona tiene en su corazón esa falta de perdón y se convierte en una raíz de amargura, una falta de perdón, una amargura. Y sabe que esa persona no puede vivir porque quiere que la otra persona sea castigada. ¿Qué pasa? Que el Eterno no puede hacer nada. Tú tienes que soltar eso, porque el perdón es para ti, ni siquiera es para la persona. Tú sueltas eso y el Eterno entonces empieza a hacer de acuerdo a su voluntad. Fíjate, supongamos que aquí Chuchita me hizo un daño, ¿no? Y ya me voy bien herido. Y digo: ya no quiero ser pastor, ya no voy a regresar a la quejila, a ver qué hace encima. Y se viene una raíz de amargura. Y veo que Chuchita anda como si nada en la calle. Y yo me ando bien preocupado. Digo: ¿cómo no le ha pasado nada? ¿Cómo no le ha caído un rayo? ¿Cómo no? Y yo aquí sufriendo. ¿Sabes por qué el Eterno no puede llevar la justicia que corresponde a Chuchita? Porque si la lleva a Chuchita, a mí también tendría que pasarme la justicia. Porque estoy con falta de perdón en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Cuando yo suelto eso, cuando yo digo: Señor, yo suelto eso, yo suelto el perdón, haz en mí tu voluntad. Entonces el Eterno puede hacer justicia. Pero lo hace, muchas veces se detiene por amor y misericordia hacia nosotros. ¿Te das cuenta lo que es el perdón? Toca al de junto, dile: perdona. Dile: no seas resentido, no seas resentida. Dile: no seas voluble, no seas carnal. ¿Sí, hermanos? ¿O cuántos no han sentido ese, valga la redundancia, ese sentimiento de decir: ¿por qué el Eterno no nos castiga? Andan bien campantes, ¿verdad? Y yo, mira, aquí estoy sufriendo. Quítate ese dolor, porque es una mochila que tú estás cargando.
¿Tú crees que la otra persona se va a estar preocupando? Ay, ¿qué estará pensando de que no le he ido a pedir perdón? ¿Tú crees que se va a estar preocupando? Esa mochila la llevas tú cargando. Quítatela para que seas ligero para caminar. Dicho sea de paso, si tú no has perdonado en esta noche, sal y ve y suelta ese perdón, por favor. ¿Sí? 9:22. ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Nótese, los vasos de ira preparados para destrucción. Y ahí viene el misterio de las dos casas. ¿Quién creen que eran los vasos de deshonra, de uso secular, de ira? ¿Quién creen que eran? Los vasos, dice, él soportó con mucha paciencia. Fíjate lo que dice Kadosh. Ahorita contestamos. Ahora, ¿qué si Yahweh, queriendo demostrar su ira y dar a conocer su poder, pacientemente soportó a la gente que merecía castigo y estaba lista para la destrucción? ¿Cuál era la gente que merecía el castigo y estaba lista para la destrucción? La gente que desobedeció, la gente que se le endureció el corazón. Sigo, ahorita lo vamos a ver. 23-24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Nótese que hay dos vasos. Dos vasos. Unos vasos de deshonra y otros vasos de misericordia. Y ahí viene el misterio de las dos casas de Israel. Ahí vemos el misterio. Fíjate lo que dice el 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿A quién soportó con paciencia? A nosotros, a las 10 tribus de la casa de Israel que tenían que regresar, y con paciencia nos estuvo esperando, porque Él tiene sus planes desde el principio. ¿Te das cuenta cuán grande es su amor? Cuando yo escucho esto y entiendo esto, mi corazón realmente no puede dejar de sentir ese shalom, ese agradecimiento, y me dan ganas hasta de llorar. Me quebranta eso. ¿Hasta qué punto de la vida nos preservó a ti y a mí? ¿Con cuánta paciencia me esperó a mí 25 años para servirle? Me hubiera gustado, no entiendo por qué la risa, me hubiera gustado servirle desde que estaba yo más joven. Pero tuvo la paciencia. Por ese amor, con amor eterno te he amado. Te atraje con lazos de amor, oh Efraín. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaba revelando Rab Shaul, que no era para los judíos nada más, que el pueblo de Israel no solamente eran los judíos, sino que tenían que venir la plenitud de los gentiles. Que si Yahshua hubiera cumplido el propósito cuando Él vino hace más de 2000 años, tú y yo estuviéramos fuera del pacto, no hubiéramos alcanzado salvación. Pero con tanta paciencia ha esperado 2000 años para que esta generación que va a conocer el regreso de Yahshua, hasta este momento Él nos preservó. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estamos aquí sentados? Porque hubo alguien en nuestros antepasados que estuvo orando por ti y por mí para hoy ser parte de la promesa. ¿Qué está orando la casa de Judá en el Cótel? ¿Qué está orando la casa de Judá en el muro de los lamentos, como se le conoce? El regreso de las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Y todavía los atacamos? ¿Y todavía mal hablamos de los judíos?
Cuando ellos lo único que están esperando el regreso inminente de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Porque saben que cuando eso regrese, Jeremías 16 habla del segundo éxodo. Cuando eso venga a acontecer, significa que Mashiach regresa. Por eso es una gran noticia, ese gran misterio que se le reveló a Rab Shaul, que nadie puede entender. Es más, Pedro, Kefa, decía que era muy difícil entender las cartas de Rab Shaul, porque sus cartas son muy difíciles de entender, pero dice, algunos indoctos las han torcido. Si Kefa, Pedro, que era un contemporáneo de Rab Shaul, no podía entender ciertos términos, imagínate hoy, estamos hablando a 2000 años de distancia, cómo se ha descompuesto la doctrina de Rab Shaul. Pregunto, ¿en dónde está la iglesia cristiana aquí? Pregunto, ¿en dónde está otro pueblo que no sea Israel que pueda entrar aquí? Es clarísimo. Sigo. 25 y 26. Como también en Oseas dice, en Oshía, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿A quién se está refiriendo? A Efraín. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Esa promesa, esa noticia que hoy el Padre te vuelve a llamar y te le dice, ahora tú eres mi pueblo y yo soy tu Elohim. Así lo dice en Oseas 2:23, fíjate cómo dice, ahí lo pongo en pantalla. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama. Y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá Elohim mío. A la desechada, a la no compadecida, le diré, ahora eres mi pueblo. ¿Quién es la esposa de Oshía? La mujer adúltera. Oshía está representando proféticamente al Mesías. Se casa con la adúltera, la saca de la vida del paganismo, se casa, le da hijos y vuelve a regresar otra vez al adulterio. Y regresa, ese profeta regresa por ella y le dice el padre, ve por la que amas. Y cuando regresa, la encuentra que ahora estaba esclava, que tenía un precio, aún siendo su esposa, y tuvo que pagar Oshía un precio en rescate de ella, y la vuelve a traer. ¿Y quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer de Oshía? El pueblo de Israel, que se fue y se acostó y se metió con sus amantes, pero que ahora regresa a Mashiach y ahora tiene un precio, y él tuvo que pagar toda su sangre para volver a comprarte a ti y a mí. ¿Te das cuenta? Y en el lugar, la esposa de Oshía es Gomer, en lugar donde se les dijo, no eres mi pueblo, ¿qué va a decir? Serás otra vez mi pueblo. Oseas 1:10 dice así, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros ¿qué? No sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. 27, ya vamos a terminar. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Solo un remanente, hermanos. Solo un remanente. Lo vemos en Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Si tú estamos hoy tú y yo sentados aquí, pertenecemos a ese remanente, que estamos yendo contracorriente. Hoy quizás pudiese haber empleado el sábado para otras cosas. ¿Quién en su corazón, en una mente carnal, en una mente pagana, va a
disponer un día completo para Yahweh. Nadie lo podría hacer. Pero tú y yo estamos en el eterno y estamos disponiendo el día. ¿Por qué? Porque somos ese remanente que se está levantando de entre todas las naciones. Por eso nosotros somos distinguidos, pueblo especial, mi especial tesoro. No podemos ser igual que el montón. ¿Te das cuenta? Fuiste comprado por precio y a precio de sangre. Código Real dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente retornará. Pero aquellos que retornen van a recibir la herencia que se les dio a nuestros padres Abraham, a Isaac y a Jacob. Heredarán la tierra que fluye leche y miel. 28 y 29. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Te das cuenta que está dando avisos que solamente tiene que ser un pueblo? ¿Cuántos de aquí esperan a Yeshua? ¿Cuántos de aquí esperan a Mashiach? ¿Cuál es el requisito? Volverte a Israel, volverte pueblo. 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, es decir, Yahweh Tsebaot, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Por el amor, la paciencia, no fuimos consumidos tú y yo. Pregunto, ¿no estamos viviendo tiempos como Sodoma? ¿No estamos viviendo tiempos como Gomorra? Y yo creo que más hoy, pero Él nos ha preservado a causa de los justos. A causa de los justos ha preservado este tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Con cuánto amor podemos entender eso? 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. El nombre verdadero dice así: ¿qué diremos entonces? Que las naciones que no iban tras la Torá de justicia, de Sedaká, alcanzaron Sedaká, es decir, la Sedaká que es por emuná. Fíjate cómo te contesta Shaul, el 31. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, no por emuná, no por una obediencia a la Torá, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, los judíos quisieron alcanzar la salvación a causa de las obras legalistas de la Torá, a causa de los rudimentos de los hombres, a causa de ritos rabínicos, de costumbres rabínicas, de la alajá, para alcanzar la salvación. Dice, por las obras de la ley, dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Fíjate cómo dice Código Real. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe obediente, sino por legalismo, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, aquí hace un paréntesis, que los gentiles, ¿cómo alcanzaron la justicia los gentiles? ¿O cómo la vamos a alcanzar? Por medio de la fe. Es decir, por la obediencia a la Torá a través de Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Qué pasó con la casa de Judá? Que ellos estaban tras la justicia, ciertamente tenían la Torá, pero quisieron alcanzar la salvación por medio de ¿qué? De obras legalistas de la ley. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En quién tenemos que creer, tanto casa de Judá como casa de Efraín? Fíjate lo que dice Isaías 8, 14 al 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, fíjense, a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.
15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Sigo. Isaías 28:16. Por tanto, Yahweh el Adón dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Quién será esta piedra? Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es? El nombre verdadero dice así como está escrito: he aquí pongo en Sión la Rosh Piná, es decir, piedra de tropiezo y roca de ofensa, y aquel que creyera en Yeshua HaMashiach no será avergonzado. ¿Cuál es la roca de mi salvación? Yeshua HaMashiach. Por medio de él y a través de él, entonces yo soy pueblo de Israel. Eso le rechazó porque el Sanedrín, algunos ¿cómo se llama? Se me olvida siempre el nombre. Fariseos rechazaron la autoridad del Mesías como Mesías. Fue piedra de tropiezo. Hoy los gentiles, tanto los gentiles, bueno, ex gentiles ahora nosotros, como casa de Judá, ¿qué necesitamos para la salvación? La roca de la salvación, ¿quién es? Yeshua HaMashiach. Y bueno, cerramos este hermoso capítulo 9, ¿sí? Tan solo para recordarles que el capítulo 10, que vamos a ver para la otra semana, y el capítulo 11, todo este capítulo 9 es para entender quién es el pueblo elegido de Israel. Solamente hay un pueblo, hay un pacto. Jeremías 31:31 habla de un solo pacto. He aquí que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un solo pacto. No hay otro pueblo. No me mire mal, no hay otro pueblo. ¿Significa que México no es pueblo? No, significa que en México hay remanente de Israel. Significa que en Costa Rica hay remanente de Israel. En Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en todos los países latinoamericanos y en todo el mundo hay remanente de Israel. Y la pregunta que yo puedo para concluir hoy aquí: ¿cuántos hoy queremos ser el pueblo del Eterno? ¿Cómo lo logramos? Volviéndonos a Israel a través de Yeshua. Antes dice Efesios que estábamos sin pactos, lejos de la ciudadanía de Israel, sin Elohim en el mundo, sin promesas. Pero en Yeshua se derribó la pared intermedia y ahora tú y yo podemos pertenecer al pueblo de Israel. ¿Dónde entra la cristiandad aquí? No hay. Un engaño completamente romano. Lo digo con todas sus palabras y con mucho amor para todo aquel que me pueda ver. Esto es una enseñanza con mucho amor. Amén. Bueno, pues espero que haya sido de bendición. Bajen este estudio, reproduzcanlo, compártanlo, llévenlo como una antorcha encendida donde hay oscuridad. Amén. Para la gloria de Hashem. Un fuerte aplauso.